o'clock. No. No grites, por favor, que es que tengo los audífonos a tope y entonces mis tímpanos sufren. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, voy a ir poniendo el video, les van a prestar atención, van tomando apuntes y yo les voy explicando poco a poco. ¿Listo? Yo lo voy a ir pausando. Entonces, prestenle mucha atención. Hi, welcome to Mad English TV. Do you know how to say the time in English? In this lesson, I'm going to make it really easy for you. Okay? The first thing you need to know is that this is called a watch and this is called a clock. Okay? A lot of people don't. Ok, esa es la primera diferencia, chicos. Entonces, cuando nosotros tenemos el relojito que es de mano, se le llama watch, como mirar, como el verbo, ¿listo? Pero si, por ejemplo, ustedes tienen un reloj pegado en la pared o de pronto tienen un despertador chiquitico, se le llama clock, ¿listo? Siempre, entonces no se les dice de igual manera, sino son diferentes. El que se pone en la mano es watch y el que se pone de pronto en la pared o es algún objeto que ustedes tienen en su casa es clock, ¿listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? Eso está fácil. No, nothing. Don't know that, but watch, you wear a watch and a clock is on the wall somewhere, okay? Now, a lot of countries have times like this, 13, 19, 21. In most English-speaking countries, we don't have these times. Okay, 13 becomes 1 p.m., 19 becomes 7 p.m., and 21 becomes 9 p.m. Okay, here's our timeline. Hasta ahí, chicos. Entonces, ustedes saben que normalmente el reloj, o bueno, se manejan las 24 horas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ustedes en español, es lo mismo en español que en inglés. Ustedes dicen son las 23 horas, son las 20 horas. ¿Alguno de ustedes lo dice de esa manera? No. No, ¿cierto? Son las 8, son las 9, son las... La 1. Es la 1, son las 2, bueno, bla, bla, bla. Pero nunca decimos son las 21, son las 22, son las 23, no, jamás, ¿listo? Entonces, eso también pasa con el inglés. Entonces, como ustedes ya conocen normalmente, pues las horas, entonces las 13 es la 1, las 19 son las 7, las 21 son las 9, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia, chicos? ¿Cuál es la diferencia entre el día y la noche? ¿Qué piensan ustedes? Que por la mañana se le pone AM y por la tarde se le pone PM. Ok, muy bien. Cuando hablas in the morning is AM, y cuando hablas de por la tarde es PM, ¿listo? Igual que en el español. Entonces, aquí nos aparece algo, pues, como una línea para que ustedes puedan referenciar un poquito, o bueno, puedan entender un poco mejor el tema de la hora. Entonces, ¿se acuerdan que cuando pasa el mediodía, cómo se dice buenas tardes en inglés? Good afternoon. Good afternoon, ¿cierto? ¿Y cómo se dice buenas noches? Good evening. Good evening, o como es otra manera de Eso. decirlo. Good night. Good night. Ok. Entonces, chicos, para diferenciar las 12 de la tarde y las 12, por así decirlo, del día, entonces cuando hablamos de tarde es noon, ¿listo? Ustedes lo pueden referenciar con el PM o lo pueden referenciar con el noon, ¿listo? Pero cuando hablas de noche, entonces quedaría midnight, ¿listo? No es lo mismo, aquí hay una pequeña diferencia, la cual, pues, cuando pasa de las 11 de la mañana sería tarde, y ya, más o menos cuando estamos hablando de las 12, más o menos de la mañana, ay chicos, qué pena. Entonces quedaría midnight, ¿listo? ¿Hasta ahí alguno de ustedes tiene dudas, preguntas? No entiendo. ¿Qué no entiendes? O sea, cuando se dice 12 del mediodía, o sea, sí, en inglés, o sea, por ejemplo, ¿cómo diría 12:30 del mediodía?
Cuando dices, por ejemplo, que son las 12, por ejemplo, las 12 is 12 of noon, ¿cierto? Pero si tú quieres, puedes decir 12 p.m. Tú lo puedes decir de las dos maneras, ¿listo? Entonces puedes decir 12 midnight o 12 a.m., ¿listo? Entonces ya depende, pero la manera más fácil de que ustedes lo digan es utilizando el p.m. y utilizando el a.m., ¿listo? Como para que no se confundan mucho. Pero cuando hablamos entonces de por la tarde, mediodía, sería good afternoon, y cuando hablamos de prácticamente por la noche, amanecer, midnight. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, espero que no. We have 1 a.m. to 11 a.m. Then we have noon, okay, 12 noon. Then it goes 1 p.m. to 11 p.m. Then midnight. Okay, so noon is at lunch and midnight is at night. All right, some people would call this 12 a.m. and call this 12 p.m. All right, but if you want to avoid any confusion, you could use these words here, noon and midnight. Okay, they're both 12 o'clock. One's at night, one's at lunchtime. All right, so one really important thing that you need to know is knowing how to ask for the time, right? If you don't know what the time it is, you need to ask someone for it, right? Like for me, I never wear a watch, so I always have to ask other people for the time. Okay, so the most common way to do it is just to say, what time is it? But if you want to ask a stranger for the time, then you should say one of these. You should say, excuse me, do you have the time? Or, excuse me, do you know what time it is? Okay, so that. Ok, chicos, entonces, aquí es para que ustedes aprendan a preguntar por la hora, ¿listo? Entonces, hay diferentes maneras de decirlo, pero depende del nivel de confianza que ustedes tengan con esa persona. Si, por ejemplo, ustedes están hablando así entre compañeros conmigo, ustedes pueden preguntar, what time is it? ¿Listo? Que ahí nos están preguntando la hora. Pero, si ustedes van por la calle y no tienen la hora y quieren saberla y están preguntando a un extraño, entonces lo tienen que decir ya sea de la segunda manera o de la tercera manera. ¿Listo? Esto es como para demostrar un poco más de modales o en el tema de educación. Porque claramente, si pongo el ejemplo, ustedes van, no sé, están en Estados Unidos y ustedes le preguntan, van por la calle y le preguntan a una persona, what time is it? ¿Qué creen que esa persona va a pensar? Como que, uy, qué mal educado, o algo así. ¿O qué más? ¿Qué más puede pensar esa persona? ¿Qué más puede pensar esa persona? O si ustedes van aquí en la calle, in the street you are walking, and someone says you, what time is it? ¿Tú qué piensas? Si ustedes van por la calle y les preguntan qué hora es, ¿qué pueden pensar ustedes? Profe, ¿cuál es la diferencia de las últimas dos? ¿En qué se diferencia? Es prácticamente lo mismo. Digamos, Es lo mismo, pero dicho de diferente manera. Ajá. Es como, la primera es como tú tienes la hora y la otra es como tú sabes qué hora es, pero es prácticamente lo mismo. ¿Listo? Si a ustedes les preguntan, ustedes van en la calle y ustedes preguntan, what time is it? La persona va a pensar que usted lo va a robar. ¿Listo? Que usted es una persona desconocida. Y normalmente, chicos, cuando ustedes van en la calle y un ladrón les pide a usted o una persona les pide la hora, ¿es para qué? Le dice, uy papi, ese relojcito está como bonito, ¿me podría decir qué hora son? Pues no sé si lo digan tan así, pero entonces aquí en Colombia cuando ustedes les dicen eso, normalmente pues demuestra de pronto que es un ladrón. Entonces, la primera es cuando ustedes tienen confianza. Cuando tú estás con tu amigo, tú le preguntas, what time is it? ¿Listo? ¿Qué hora es? Pero si vas a preguntar a una persona que no conoces o que no tienes mucha confianza, puedes hacerlo de la segunda o de la tercera manera, ¿listo? Pero es prácticamente lo mismo. Bueno, hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes.
¿No? Ok. That's going to ask for the time really easy. Okay, let's look at how we actually say the time. Now, there's two ways to do it. We can use the word o'clock, or we can use AM and PM. Right, so look at this here. This could be 9 o'clock, or it could be 9 a.m. or 9 p.m., or some people would use both of these and say it's 9 o'clock a.m. or it's 9 o'clock p.m. Okay, but you don't have to use both. Actually, you don't have to use any of this. Probably the most common thing is just to say the number. Just 9. Okay, so what time is it? It's 9. Right? AM or PM, that should be obvious. If the sun's shining, then it's AM. If the sun's not shining, it's probably PM, right? Okay, unless you live in Canada. Here in Canada. Ok, chicos. Entonces, hay dos maneras de decirlo, o prácticamente tres maneras. Entonces, todos conocemos cómo se dice este numerito en inglés, ¿cierto? ¿Sí o no? Yes or no? 9. No? 9. 9. 9. Ok. So, you can say o'clock, pueden decir o'clock o pueden decir AM or PM. ¿Listo? Como ustedes lo deseen, pero ahí lo que nos está queriendo decir él, que la mayoría de las veces no es necesario que ustedes digan esto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú vas, no sé, vas por la calle con tu amigo y está de día y le preguntas qué hora es, tú necesitas que él te diga que es, o te diga 9 a.m., ¿es necesario el a.m. o no? No, porque pues él ya se da cuenta de que pues, no es de noche. No. Ajá, literal, porque es de día, entonces tú no le vas a decir como PM, porque ya la persona es algo obvio, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, tú pides una cita médica y tú dices, bueno, tengo la cita mañana at 9, tú dices, bueno, ahí sí se necesita el AM o el PM. ¿Sí se necesita o no? Sí. Yes, of course. ¿Por qué? Why? Because, ay, bueno, porque se necesita saber si es por la mañana, por la noche, si es, o sea, sí, como para saber, porque, o sea, a usted le dicen, mañana tengo una cita a las 9. Pues aquí, lógicamente, sería a las 9 de la mañana, porque a las 9 de la noche nadie está en la calle. Ok, sí, podría ser totalmente. Listo. Pero cuando se trata de reuniones o eventos que nosotros programamos para otro día, sí es como necesario. Pero si tú vas por la calle y le preguntas a alguien, pues no es necesario. Te puede decir 9 o'clock o te puede decir 9 a.m., ¿listo? Pero a veces no es necesario, ¿listo? Lo que nos decía él es que se pueden utilizar ambas. Entonces, tú puedes decir 9 o'clock a.m., pero ya quedaría muy largo. O sea, ustedes lo pueden decir, pero ya quedaría muy extenso, ¿listo? Entonces, si tú vas por la calle, puedes decir solo 9, o pues si necesitas saber de pronto algo que se programó, sí puedes decir AM o PM, ¿listo? ¿Hasta ahí alguno de ustedes tiene dudas, preguntas, inquietudes? ¿O todo es claro? No. Ya no. Todo es claro. All is clear. Okay. It stays light for really late in the summer. In the summer, it only gets dark around, I don't know, 10 or 11 p.m. Okay, so what about if we have times like this? This might be really scary for you. Don't worry, it's really, really easy. Okay, when we have times like this, we can't use the word o'clock. Okay, we can only use o'clock if it's an even number, like 9 o'clock or 3 o'clock, okay? So how do we say this? We say 9-0. Ok, un momentico. Entonces, chicos, aquí lo que nos estaba diciendo, creo que era Valeria hace unos momentos, ella nos decía que se usa el o'clock solo cuando son horas que es en punto. Exacto. Entonces, son las Sí. 2, son las 3, son las 4, pero nunca. Cuando tú dices, por ejemplo, son las
9 y 3. Tú nunca utilizas el o'clock, ¿listo? Solo cuando son horas en punto. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, la hora más el número prácticamente del 1 al 9, se pone la O al final. Entonces, por ejemplo, quedaría 9, ¿cierto? Número normal. No es necesario que le pongan el de 9 o a veces sí ustedes le ponen el at, ¿listo? Pero puede ser solito. 9, describen el número que aparece al principio, que ya todos lo conocemos. Ponemos el O. Recuerden que al 0 se le dice O se le dice 0, ¿listo? Pero pues se le puede decir de las dos maneras. Entonces aquí quedaría 903, ¿listo? Simplemente tendrían que escribir uno por uno. Entonces, si por ejemplo son las 9 y 5, ¿cómo quedaría las 9 y 5? ¿Quién me dice? 905. 905, Yes. ok. Las 9 y 9, 909. ok. Las 9 y 1, 901. ok. Y entonces, del número del 1 al 9, entonces quedaría prácticamente con el O, ¿listo? Ya cuando hablamos de números mayor del 10, entonces ya cambiaría un poquito. Entonces, continuamos. Cuando tenemos entonces el número del 1 al 9, se pone el O, ¿listo? Ya vamos a mirar cómo se utiliza o cómo se dice cuando tienen números mayores al 10. Dime. Profe, pero no se podría decir, o sea, aquí, por ejemplo, a uno le preguntan la hora y usted dice la 1:30, ¿sí? Entonces, en inglés no sería igual. O sea, por ejemplo, ahí no se podría utilizar como 9 y 3. El AND, o sea, el I, no, para nada. No lo utilizo. Sí, O sea, quedaría como sí, 9 Profe, and 03. Ok. No, Why? no, quedaría como muy, ¿cómo te lo podría decir yo? Muy redundante, demasiado. O sea, ahí es la No, hora en pero, o inglés, al sea, decirlas muy... Dime. Valeria, dime. Mm. Son reglas gramaticales, chicos. Entonces, por más de que uno diga se puede utilizar, la regla no lo permite. Entonces, ahí sí hay que adaptarnos a ese tipo de reglas. ¿Listo? Dime, Brian. o sea, ahí se le añade algo diferente al quarter past o al half fast. Sí, ya ahorita vamos para allá. Ahorita vamos como con lo más sencillo. ¿Listo? Continuamos entonces. 3. So anytime there's a 0 in the number, then it's O. Okay? 901, 905, 909. Okay, but after 9, then it gets even easier. Then it's just the number. Like, look at this, 1135. Super easy, 1135. Listo, chicos. Entonces ahí, cuando hay números mayores al 10, del 10 en adelante, es el número normal. Entonces ya no se usa el O, sino quedaría la descripción normal, el 11, 11, 35. ¿Listo? Entonces prácticamente no cambia nada. O sea, solo es la descripción de los números en inglés y ya. Nada va en la mitad ni al final, no. Es prácticamente como si ustedes estuvieran describiendo los dos números en inglés. ¿Listo? Por ejemplo, si fueran las 8 y... A ver, las 8 y 20, ¿cómo lo dirían? 8, 20. No, 8:20, ¿cierto? 20. 8:20. Normalmente lo que se hace es describir el primer número y el segundo. Esa es la manera más fácil de decirlo. ¿Listo? Y ahorita vamos a mirar cómo se dice. Falta un cuarto, falta media hora para las 5, falta un cuarto para las 5. Y ahorita miramos cómo se dice. AM or PM, it's your choice. Okay, so let's practice a little bit here. Look at these numbers and think about how would you say them. I'm going to ask you, hey, what time is it?
what are you going to say? Look at these. Super easy. 5:17, 12:57, 8:42, 1:01, 3:11, 10:30. It couldn't get any easier than this, guys. Now, there's another way that some people say certain times, okay? Now, you don't have to use this, but you can, and it's good to know if you're going to ask someone for the time and they respond like this, then you need to know it, but you don't have to use this, okay? So if it's 15 minutes after the hour, then it's a quarter after. If it's 30, half past, and if it's 45, quarter to. Okay, let's look at some examples here. So here it's 5:15, right? But you could also say quarter after 5. Here it's 11:30, you could say it's half past 11. Here it's 4:45, you could say it's quarter to 5. It's not quarter to 4, it's quarter to 5. But like I said, you could say the other ways as well. You could say 5:15, 11:30, 4:45. It's all the same. Ok. Listo. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes quieren decir es la 1:15, ¿cierto? Entonces, lo primero que iría sería quarter after 1. ¿Listo? Ustedes pueden utilizar el after o pueden utilizar el past. ¿Listo? Pueden utilizar ambos, pero pues aquí el que nos propone él es el after. Entonces quedaría quarter after 1. ¿Listo? Si por ejemplo yo digo que son las 3:15, ¿cómo creen que se dirían las 3:15? ¿Ni idea? Quarter after 3. Quarter after 3. ¿Cómo sería? Las 5:15. ¿Cómo sería las 11 menos 5? O 11 menos 15. Ya ahorita miramos. Espera y quedamos aquí esto listo y ya vamos para allá. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro cómo se dice las 1:15? ¿Sí o no? Necesito que me digan, chicos. Quarter after. Entonces, si por ejemplo es la 1:15, entonces lo primero que pones es quarter after y pones la hora. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, depende de la hora que sea, ¿listo? Por ejemplo, cuando tú dices que son las, no sé, la 1:30, las 3:30, entonces ¿qué haría? Half past, por ejemplo, las 3:30, half past 3, ¿listo? Half past 3. Si son las 2:30, quedaría half past 2, ¿listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas con el cuarto y las y media? Profe, yo con el cuarto. Quarter Está to. bien. ¿Sí? Entonces aquí viene lo No. que nos decía. No. Dime. Quarter after. Aquí es cuando son, por ejemplo, las 3:15. Entonces son 15 minutos después de las 3. El after significa después, ¿cierto? Entonces quedaría un cuarto que sería quarter after 3 o quarter after 1, depende de la hora que sea. ¿Listo? Entonces quedaría un cuarto después de la 1, un cuarto después de las 2. Y nosotros lo decimos como las 3:15, pero en inglés se cambia el orden. Recuerden que en inglés siempre se cambia el orden. Teacher, Nosotros, dime. que Lucía también tiene un internet muy malo y que si después de esto le podrías describir qué toca hacer. Pues la grabación queda. Entonces, yo ahorita les digo cuál es la tareita, ¿listo? Bueno, sí, señora. Entonces, normalmente nosotros decimos son las 3:15, pero en inglés quedaría son un cuarto después de las 3, un cuarto después de las 4, ¿listo? Pero entonces quedaría quarter after 1, quarter after 2, depende de la hora que sea, ¿listo? Cuando son las y media, entonces quedaría half past 1, half past 2, depende de la hora que sea. Y aquí viene algo parecido a lo que nos preguntaba Javier. Cuando decimos que falta un cuarto para,
falta un cuarto para las 2, falta un cuarto para las 5, falta un cuarto para las 3, quedaría quarter to, por ejemplo. Son las 4:45, ¿verdad? Entonces quedaría quarter to 5. Falta un cuarto para las 5. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? No. No. Si, por Quarter ejemplo, of 5. faltan 5 para las 5. Entonces aquí no sería quarter, no sería el cuarto, sino sería 5 5 to to 5. 5. Ujú. Pues faltan 6 para las 6. Entonces, 6 to 6. ¿Listo? Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes, fácil, difícil. So easy. Super easy. Okay, so we are going to look, wait. Half past, and if it's 45, quarter to. Okay, let's look at some examples here. So here it's 5:15, right? But you could also say quarter after 5. Here it's 11:30, you could say it's half past 11. Here it's 4:45, you could say it's quarter to 5. It's not. Okay, how can I say this? The number 1. ¿Cómo digo son las 5:15? ¿Quién me dice? Cualquiera. 5. Quarter after 5. Ok, ¿y cuál sería la otra manera de decirlo? 15. 5:15, ¿cierto? Describiendo uno por uno. Entonces Ok. quedaría quarter after 5 o 5:15. ¿Listo? De las dos maneras. ¿Cómo quedaría el segundo? ¿Cómo quedaría el segundo? 11 or 8. ¿Sí? 11 or 8 Es que o yo sé que 8. es al, Oh, 3. alfa past 11. Yes. Entonces, como lo decía Javier y como lo decía Valeria, tú puedes decir 11:30, ¿cierto? 11:30, 11:30, ¿cierto? O tú puedes decir half past 11 o half after 11. ¿Listo? Entonces, puedes describir uno por uno o simplemente puedes decir que son las 11:30. ¿Listo? Entonces, tú puedes decir 11:30 o tú puedes decir half after 11. ¿Listo? ¿Cómo quedaría el tercero? Profe, ¿no era past? Or Tú puedes decir past o puedes decir after. Cualquiera de los dos está bien. ¿Listo? 4:45. 4:45. 4:45. ¿Y cómo es la otra manera de decirlo? Quarter No me creerías. to 5. Ajá. Quarter to 5. Falta un cuarto para las 5. ¿Listo? Chicos, hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes, alguien que se sienta totalmente perdido, que diga yo no entendí. What is the homework? Wait a minute. Anyone? I don't want the homework. Entonces, what is the homework? No. I don't want the homework. No. Yes, you're gonna have a homework. I know. I use the homework, please. ¿Y de mapas? Valentina, tú me escribiste eso hace rato. ¿Todavía tienes la duda o más o menos ya fue aclarada? Valentina. Sí, profe, todo aclarado. Ah, ok, listo. Entonces, chicos, van a poner, la tareita es, your homework. You're going to say, when you wake up, when you have breakfast, when you have lunch, and when you have dinner. ¿Ok? Van a describir, o van a poner solo la hora en inglés, solo la hora en inglés. Cuando nos despertamos, cuando vamos a tomar el lunch, el descanso, creo, o el Breakfast, almuerzo, no, what is breakfast? el desayuno. Ok. What is lunch? What is lunch? El Refrigerio. almuerzo, el refrigerio, pues sí. El almuerzo, ¿listo? What is dinner? Ajá. Bebido como Cena. la merienda, como la La merienda. cena, no, la cena. El desayuno es como el desayuno, el almuerzo y la comida.
¿cierto? Ah, ok. Y la hora en que se levanta. Entonces van a poner la hora, en su cuaderno la van a escribir y la van a ensayar. ¿Cómo se dice en inglés? Yo les voy a preguntar la otra clase. ¿A qué hora se levantan? ¿A qué hora desayunan? ¿A qué hora almuerzan? ¿Y a qué hora comen? ¿Listo? ¿Dudas, Teacher, preguntas, Profe, inquietudes? yo no como. ¿No está comes? anoréxica. Entonces, ¿A profe, qué horas te vas a dormir? Entonces, Ay. ¿a sí, qué o horas sea, te vas a cuando... dormir? Ah, a ok, las ok. 9. Dime, Javi, Teacher, a mí. nosotros no íbamos a hablar sobre lo de la entrada al colegio. Sí, pues mira, amiguitos. Chicos, que si es algo difícil, no es que me van a poner 1 p.m., 1 o'clock, no. Que sea las y cuarto, las y 45, las y media, las y 10. 0 Pero es que uno o'clock. se levanta a la hora exacta, profe, ¿uno qué culpa tiene? No, eso es muy fácil. No, que Teacher, sea a las y 10, a las y 15, a las y 45, a las y we media. have a, Que se note el trabajo. ¿Listo? No, Sí, we sí. have a 1 minute to talk of the school. Okay, so